Bueno, Fausto, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde acá hoy festejaba Caputo, dólar en 1.065 en este momento, por debajo del oficial, previo a la salida del cepo? Bueno, le mando un saludo a todos los colegas y periodistas, está con esa obsesión. ¿Cómo ves la dinámica con un dólar a 1.000 pesitos? Y vamos a ver, yo creo que primero se tiene que estabilizar todo el mercado de cambios. Me parece que la salida del cepo fue un éxito, salió bien, creo que hicieron bien las cosas en ese proceso. Salieron rápido con el acuerdo del FMI y con la brecha donde estaba, esa salida fue perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Empezás a tener medio la contracara de la pérdida de reservas que tuviste en el periodo previo, o sea, las semanas previas a la salida del cepo. Vos lo que tuviste fue que estaban perdiendo reservas. Básicamente porque exportadores postergaban exportaciones, importadores anticiparon importaciones, y lo hacían porque veían el dólar futuro, marcaba cierta probabilidad de que se salía del cepo después del acuerdo con el FMI. Si vos le preguntás a todos mis clientes, te van a decir, che, teníamos dos escenarios, o se sale del cepo después del acuerdo con el FMI o después de las elecciones, ¿está? Eran los escenarios que creo que más o menos teníamos nosotros, y imagino que todos los colegas más o menos estaban trabajando con ese tipo de escenarios. Después cada uno le da más importancia a uno al otro, ¿no? Pero quiero decir, en la cabeza de todo el mundo había dos opciones, o se salía del cepo después del acuerdo con el FMI o después de las elecciones. Y como es una probabilidad, bueno, importadores anticiparon importaciones, y el resultado de todo eso fue una pérdida de reservas, que 1.700 millones de dólares fue más o menos. De hecho, el propio gobierno te decía, no nos preocupa tanto la pérdida de reservas porque en realidad eso se recupera. Si son simplemente exportadores postergando e importadores anticipando, son dólares que están, simplemente que están, el time no está generando la pérdida de reservas. Ahora, ¿qué pasó? El gobierno salió del cepo, efectivamente los exportadores seguramente van a empezar a liquidar, además tienen la cosecha, los del agro van a liquidar más. Más allá de todo lo que estaban hablando recién, de las cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, lo cierto es que por necesidad financiera probablemente tengan que salir a liquidar más, y los importadores van a frenar las importaciones, ¿no? A eso se le suma esta posibilidad de que entren capitales de afuera para invertir, que se aprobó la semana pasada, etcétera, 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 y uno lo que percibe es que a corto plazo hay una oferta de dólares más grande de la que había antes, y que en realidad la oferta de dólares que faltó las semanas anteriores. Entonces el gobierno, en vez de estar recomprando las reservas que perdió las semanas previas, lo que está haciendo es dejando que el tipo de cambio baje. Y eso te indica una cosa, que la prioridad del gobierno vuelve a ser la inflación, ¿no? Que no se le escapen los precios, que las cosas más o menos marchen en ese rumbo, ¿no? Que el tema es retomar la cuestión de la inflación después del dato malo de marzo. Y creo que en abril le va a salir el dato de inflación de abril. Para mí la inflación de abril no llega al 3%. Creo que está por debajo del 3% de abril. Mirá, el número te está dando por debajo del 3%. Sí, no tengo cerrado la semana previa, o sea, la semana que salió el cepo, pero te voy a decir así, lo que hice fue, eso lo estamos haciendo ahora, pero justo antes de charlar con vos me puse a ver numeritos. Hice el siguiente, de 500 precios que vi en el supermercado, porque hice una especie de muestra interna de números, de 500 precios que vi en el supermercado solamente mostraron aumentos 20. ¿Tá? Y como 8 de esos 20 eran porque antes habían tenido una oferta, entonces se recuperaron. Con lo cual te da una idea que prácticamente el aumento de precios va a ser relativamente bajo, por lo menos los primeros 3 días de la salida del cepo, ¿no? De la semana esta previa. Y ahora con este dólar no creo que haya mucho cambio, sinceramente, en los precios. Así que imagino un abril con una inflación. Es decir, todo lo que fue para adelante tiene que ir para atrás. No sé. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, la automotriz el líder que aumentó 3,4% todos sus modelos, tiene que ir para atrás. Y posiblemente aquí para atrás, o empezar a dar ofertas, y no sé qué estrategia va a usar, ¿no? Pero las otras, tengo entendido, no aumentaron o venían en la dinámica del 1% de aumento. Bueno, los que fueron con 12% de aumento tienen que ir para atrás o ir en la lógica que venían hasta ahora de aumento, que eran, no sé, sí. alimentos en marzo fue 6% de aumento, ¿no?
Sí, y sé que hubo casos donde bajaron algunos precios de automotores por el tema del impuesto al lujo, ¿no? No, pero eso había sido previo, Entonces, eso había sido en febrero. En febrero había sí, sí, sido sí, eso fue en y febrero, después. pero los impactos se están viendo ahora. Entonces vos estás viendo algunos impactos esas características, pero no por este punto mayormente. No, Con lo en cual, pesos hubo algunas ofertas importantes en algunos modelos, lo que fuera, pero después sí, estábamos yendo a valores en pesos que, yo te digo, traducidos al dólar de 1000, son los autos más caros del mundo. sí, eso sí, Sí, eso sí. ahí alguien me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Te bajaban el sueldo? No, el sueldo de todos nosotros en dólares aumentó. Claro. Ahora, en términos, porque cayó el dólar. Mm, Cayó el dólar de 1300, 1350, no sé, pongámosle a 1000. Ahora de supongamos que acuerdo. ahora va a 1000. Aumenta fuertemente. Eh, en poder de compra, no. Eh, Sigue perdiendo, sobre todo en los últimos 2 meses que hubo una suba Sí, de, en marzo, yo diría que de, en marzo sobre todo, ¿no? Va a sí, tener que... sí, por eso. Pero bueno, que están por arriba. Bueno, y sobre todo se habían cerrado paritaria al 1%, al Sí. 1,3% los estatales y demás. Estos 2 meses va detrás. Es Ujú. decir, el poder de compra no aumenta. Lo que sí aumentó muchísimo es nuestro poder de compra en En dólares, no dólar. en Argentina, no en Argentina, No, digamos, bueno, hay, no en yo Argentina. diría, Entonces yo hoy me siento con muchísima más capacidad para ir a comprar a Chile, para ir a comprar a cualquier otro lado, digamos, o para decirle, abran todas las importaciones a full, porque quiero consumir, quiero hacer valer mi poder de compra en dólares. en Y en dólar, la tal cual. Argentina no lo puedo hacer a valer mi poder de compra en dólares. Así es. Porque en Argentina los precios en dólares, si el dólar se fue, poner en los autos, todo el que tenía dólar en el colchón o hacía el cálculo en dólares, decía, bueno, el precio del dólar está en dólares los autos, toman el precio en pesos, lo dividían por un dólar de 1300, 1350, ahora está 1000. O sea, el Sí. precio en dólares se incrementó fuertemente. Ahora, si no bajan nominalmente esos precios, y bueno, Eh, abran la importación urgente de todo o dejen que todo el mundo se vaya y que se traiga todo afuera, o en el puerta a puerta o lo que fuera. bueno, Ahora, algo se va a pasar, ¿no? eso genera un problema de actividad y de empleo en sectores que son intensivos en empleo, ¿no? Eh, a ver, es cierto que Argentina, el problema de los, voy a ir más lejos, el problema de los grandes bandazos que da Argentina es esto, que nunca desarrollas una economía de acuerdo con tus capacidades competitivas reales, ¿no? Vos ponés distorsiones enormes con el cepo, la brecha, trabar las importaciones, que los subsidios, y empiezan a aparecer negocios que estás obligado a hacer. No, no voy a decir que la gente lo hace porque los empresarios son malos, sino que hay incentivos fuertes a, por ejemplo, no exportar y dedicarte a los productos que se venden en el mercado interno. ¿No? Y eso lo he visto en muchas compañías. Estoquear, invertir en guardar stocks en lugar de invertir en cadenas de distribución y de comerciales más efectivas. Y todo ese tipo de cosas, que claro, después cuando empieza a cambiar la vuelta política, que además viene por un agotamiento de ese esquema de estar incentivando industrias, sectores y negocios, porque voy para todos lados, que no son rentables o que no son competitivos, cuando se empieza a requerir competitividad te encontrás con todos tus problemas de costos, los problemas de costos que no estuviste mirando, con los problemas de negocios que no estuviste mirando. Yo lo que digo es lo siguiente, vamos a pone que el dólar podría estar en 1.400 pesos, voy a poner como ejemplo, ¿no? Pone que el dólar realmente debería estar en 1.400 pesos, bueno, pero comprame esa. Es una teoría esto, lo aplico como hipótesis de trabajo. O sea que si vos estás en 1.000, si vos en 1.100 ¿te parece poco, no sos competitivo? Bueno, probá qué tan competitivo sos con un dólar a 1.400. Si aún a 1.400, vamos a decir, los costos no te dan, bueno, tenés dos problemas. O tenés un problema de costos o tenés un problema de negocio. ¿Está bien? O sea, lo que quiero decirte, el gobierno podría 20% ayudarte con los costos un 20%, un 25%, 30% como mucho con el tema cambiario, pero si tu problema de costo es mucho más que eso, tenés un problema o de costos reales que tenés que ir a buscar, o si con 50 no te alcanza, bueno, tenés un problema de negocio. Ese negocio no va a andar en Argentina con un tipo de cambio más o menos
en línea. ¿Por qué te digo esto? Nosotros medimos, viste, históricamente la paridad teórica de equilibrio, que es el tipo de cambio, poner así, en donde no entran ni salen capitales. El tipo de cambio teórico, por eso es teórica, que no entran ni salen capitales. ¿Por qué es esto? Porque si entran capitales y tenés déficit en cuenta corriente, el dólar tiende a estar atrasado. Si tenés salida de capitales y tendés a tener superávit en la cuenta corriente porque salen capitales, el dólar tiene que estar alto. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio en el que no entran ni salen capitales? Que sería el tipo de cambio neutral, absolutamente neutral. Ese me está dando 1.500 pesos más o menos. 1.500 monedas. Ahora no recuerdo exactamente el número. Bueno, ¿qué significa eso? Que si vos ves una economía con mayormente confianza, confianza, digo decir, y cierta entrada de capitales, y el tipo de cambio está por debajo de 1.500. O sea que como mucho, lo que te puede dar la política cambiaria es un 20-30% más de tipo de cambio. Ahora, si tienes un problema mayor a ese, bueno, es otro. El problema Está ya bien, pero lo que yo planteo es... bueno, a nivel macro, ¿cómo impacta a nivel macro? Bueno, sí. Sí, en temas de la economía real. Lo que digo es que Arcor, que subió 12% los precios la semana pasada, entre 12 y 16, cuando el dólar se había ido inicialmente 12% arriba, ahora que vas a terminar con un dólar de importación en 1.000 pesos, cuando antes de la apertura del cepo lo tenías en 1.075, 1.080, o sea, tenés ahora 10% más bajo, y un dólar de exportación que va a estar 10-12% más bajo, porque estaba en 1.130 y va a terminar ahora en 1.000, o sea, ahora está en este momento en 1.075, o un poquito menos, a ver. No sé cómo está ahora. Sí, no, en 1.075, 1.078, pero está 4 o 5% más. Lo que digo es que si la empresa remarcaba porque había visto que el dólar subía a 12, ahora que el dólar baja a 10, y no es que tiene que volver a los precios anteriores, para que esto funcione tiene que bajar 15, ¿se entiende? Sí. Porque si no, los precios en dólares quedan más caros. Y si los precios... La Argentina comercia con el exterior, ya sea el exportador vendiendo afuera o el importador o el empresario que compite en el mercado interno con importaciones, bueno, a valor dólar. Bueno, por eso te decía, a ver, pero a eso voy. ¿Cómo van a actuar las empresas? Las empresas de acá tienen dos caminos posibles. Uno es decir, bueno, quiero recuperar margen, porque la verdad es que muchos de estos aumentos, si saliste a aumentar 12% el día 1, es porque querías recuperar margen y porque no podías saber cómo va a tener el tipo de cambio. Sí, era Molinos, ¿no? Arcor. No sé qué hizo Arcor, pero era Molinos, sí. Bueno, intentar recuperar margen. A partir de ahí tienes dos caminos. Camino 1, trato de recomponer el margen y tratar de pasar a mayor precio mi problema de márgenes. Y mientras tanto, o arreglo mis costos para poder bajar en los próximos meses cuando me entra en la competencia, porque el supermercado dice, che, vos me vendés el kilo de fideos secos a tanto, pero yo lo compro de Italia y me sale un 10% menos. Y puedo poner en la góndola, yo como supermercado puedo importar y poner en la góndola tu fideo local y el fideo italiano, que por ahí es de peor calidad, qué sé yo, no tengo ni idea, pero y lo pongo al mismo precio o levemente más caro. Entonces te compito, bueno, eso va a pasar. Entonces, cuando eso te pase, vos como empresa local, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar los precios recién ahí cuando te afliga la competencia o vas a bajar los precios ahora y te vas a bancar las pérdidas, si querés, o la caída del margen mientras reordena la compañía? En cualquiera de los dos casos, se va a requerir un reordenamiento de la matriz productiva argentina, seguramente, ¿no? La pregunta clave es, ¿ese reordenamiento de la matriz productiva argentina va a impactar sobre el nivel de actividad? Y posiblemente sí. En algunos sectores posiblemente sí. Vamos a ver si vamos a poner así, a nivel microeconómico seguramente sí. A nivel macro vamos a ver, porque eso también libera recursos para que otros sectores empiecen a funcionar, ¿no? Perfecto. Martín, a lo que voy es que si el ministro de Economía, ¿te acordás que el ministro de Economía hace 3 semanas decía que había precios que estaban adelantados? Seguramente, sí.
La verdad, para no decir, viste, que bueno, o que tenías un dólar barato, sino que los precios estaban adelantados, porque el dólar no estaba a 1.300, el oficial era 1.070. Es decir, más o Claro. menos el valor que tenemos hoy, digamos. Y Sí, aún sí, sí, así sí. decía que a Estaban ese caros. dólar no era que el dólar estaba barato, sino que los precios estaban adelantados. Lo que quiero decir es que si te vas a 1.000, que todo parece indicar que es la tendencia, bueno, van a quedar muchos precios todavía más adelantados. Claro. Entonces, bueno, va a ser la discusión de siempre en la Argentina. Si hay Sí, deflación bueno, de, si hay deflación de precios en dólares y en pesos, digamos, ¿no? Eso. yo espero. En un contexto donde lo que no tiene que haber deflación, a diferencia de la convertibilidad, son los salarios. Al contrario, los salarios tienen que seguir recomponiéndose en Sí, sí, pesos y en dólares. En los pesos y en salarios dólares. reales, los salarios reales recuperaron el valor que tenían previo al 2024, ¿no? Recuperaron los valores previos al Pero están 2023. por debajo del Están por promedio de la debajo. convertibilidad. Exactamente. O de 2017. O de 2017. Sí. Entonces, acá tenés varios temas. Una reestructuración de precios por todos lados de la industria, de todos los sectores. Creo, mira, yo los números que estoy viendo de abril de actividad comercial son mucho mejores de lo que estábamos viendo hasta ahora. Ah, mirá. Ahora, estamos viendo recién primeros números. No sé si es como para marcar ya tendencia, pero me parece que lo que va a empezar a pasar es esto. Che, bueno, vos, Molino, dijiste que subió los precios. Molino subió los precios, tiene que retrotraerse, porque se va a tener que retrotraer, porque le van a entrar productos más baratos, por otro lado, ya sea de empresas más chiquitas, que tienen menos poder de negociación, o de empresas de afuera, que llegan más fáciles. Y todo eso va a presionar sobre la competitividad. Ahora, eso libera recursos, porque el señor va al supermercado y dice, che, ahora me alcanza más. ¿Está? Pero bueno, todo ese proceso es lo que vamos a ver ahora, es toda la, pongámoslo así, el reordenamiento de precios a nivel microeconómico, ¿no? Martín. Sí, Fausto, te quería preguntar lo siguiente. ¿Vos crees que esta política que lleva adelante hoy el gobierno, tras la salida del cepo, que lleva al dólar a 1.000 o menos, es una política que está, digamos, pensada para priorizar el cumplimiento de la acumulación de reservas en detrimento de otras cosas, como muchos están empezando a pensar, o es una política integral que digamos, está pensada, al menos desde el punto de vista del gobierno, para abordar toda la problemática de la economía argentina? ¿O es esto de, digamos, inducimos el dólar a 1.000, porque no es que se dio espontáneamente y por casualidad, los préstamos, los cambios de normativa del central, todo, se está induciendo, digamos, al dólar a llegar a 1.000 por vía del mercado, ¿no? Pero de alguna manera propiciando que la ecuación hoy de oferta y demanda de que el dólar se vaya al piso de la banda, se cumpla con la acumulación del Fondo Monetario, pero ¿crees que está hecho solo para priorizar eso en detrimento de lo demás? ¿O desde el punto de vista del gobierno, esta es una situación que es beneficiosa, digamos, a largo plazo para toda la economía? No, a ver, yo creo que el gobierno, como te decía antes, tenía dos alternativas contra esta baja del dólar, que para mí se iba a dar, se iba a dar inicialmente, porque pasa, siempre que salís del cepo, mira, hicimos un análisis de toda la salida de todos los cepos que tuvo Argentina y siempre bajó el dólar. ¿Está? ¿Por qué baja? Bueno, porque aumenta la confianza, la gente ya, aumenta la demanda de pesos increíblemente, y porque la gente sabe que puede comprar dólares en cualquier momento. Ahora bien, lo que creo que el gobierno acá tenía dos alternativas. O priorizaba la acumulación de reservas, es decir, bueno, che, lo clavo en 1.100 y entro a comprar cuánto dólar entra al sistema, ponele, o 1.200, no sé, elegí el tipo de cambio. Ya, acordate que 1.250 era un buen tipo de cambio hace una semana, ¿no? El lunes pasado. Lo clavo en 1.200 pesos y compro todas las reservas que puedo, o la otra, dejarlo bajar y tratar de domar los intentos de remarcación de precios, si querés, de acomodamiento de precios. Y me parece que el gobierno priorizó eso. Ahora, vos me decís, che, ¿esta política es así para siempre? Bueno, no sé. No sé si entiendo la lógica de hacerlo ahora sí, pero creo que en algún momento también Argentina va a necesitar reservas y darle prioridad a las reservas, ¿no? Esta es una política que requiere, y me parece que es lo que plantea el gobierno. El gobierno dice, vamos a un déficit de cuenta corriente, o el presidente dice, financiado por ingreso de capitales. Y la Argentina, como va a tener un riesgo país de 400 puntos,
va a tener mucho ingreso de capitales que le va a permitir refinanciar los vencimientos de deuda el año que viene y además financiar una expansión económica importante mientras, obviamente dentro de ese ingreso de capital está el capital financiero y las inversiones de vaca muerta, todo eso, el RIGI, mientras empiezan a desarrollarse los grandes sectores exportadores del 2030, ¿no? Sí. Bueno, ese es el esquema que tiene en la cabeza el gobierno. A ver, eso creo que va a pasar. Y el único riesgo que tiene esa economía es que te comas un shock externo, que corte el ingreso de capitales y que te obligue a que el dólar flote, porque estás en un sistema de libre flotación, sin intervención dentro de la banda. Bueno, pero acá tenemos un absorbedor de shock. Y para eso dice el gobierno, voy a hacer más ajuste en el sector público para que la absorción, es decir, cuando hay un shock externo, vos tenés que cerrar, esto habría que explicárselo a Trump, pero para disminuir las importaciones, la forma de disminuir las importaciones es, además de la flotación cambiaria, es la caída de la demanda agregada, y la demanda agregada son consumo más inversión más gasto público, ¿no? Sí, o la entrada de capital de otro lado, o lo que financia la demanda agregada. Exactamente, entonces dice, bueno, para que no haya tanto impacto en el consumo e inversión privado, va a haber un ajuste todavía mayor en el gasto público. Mirá, yo creo que ahí hay un absorbedor de shocks natural, que es el programa que es el déficit fiscal. Yo lo miro de esta manera. Lo voy a comparar con el programa de Macri, que también llevó un tipo de cambio de apreciación cambiaria. Ojo que en la época de Macri el tipo de cambio hoy sería 820 pesos, ¿tá? No, por debajo de 1000. Pero la mayor parte de la entrada de capitales, la mayor parte por el escándalo, fue para financiar déficits fiscales. Por lo que me acuerdo, sí, rápido, en 2017 los números entraron 45.000 palos verdes de Argentina, 42.000 fueron a financiar el Estado. ¿Tá? Esa entrada de capitales fue muy violenta con ese objetivo. Ahora, cuando vos no tenés déficit fiscal, es muy difícil tener semejante ingreso de capitales, no porque no hagan las cosas bien, sino porque no tenés dónde meterlo. O sea, el gran problema es que cuando el sector privado es el que tiene que salir a pedir prestado para ese proyecto de minería, vaca muerta, esos proyectos llevan más tiempo, no tienen la glotonería de dólares que tiene el sector público, que dice yo, dame todos los dólares que quieras, que yo me los chupo todos, me los gasto todos y después y lo puedo hacer rápidamente. El sector privado no funciona así. Vos tenés que hacer un proyecto, ver si tenés financiamiento, salir a buscarlo. Del otro lado tienen que haber un análisis del proyecto, si es rentable, si no es rentable, si es riesgo, no es riesgo, etc. Eso me asegura que los déficits en cuenta corriente, primero, van a ir 100% a financiar el crecimiento económico. Y segundo, crecimiento económico y crecimiento de exportaciones, que es importante porque lo que está diciendo ahí es, no solamente vas a financiar el crecimiento económico, sino también la capacidad de exportar y por lo tanto repagar esa deuda si es necesario. Y no va a ser una cosa tan veloz y tan violenta como fue lo de Macri. Te voy a dar un cálculo que yo he hecho en la época de Macri. A mí me daba el cálculo que vos necesitabas un déficit en cuenta corriente de 8 o 9 puntos del PBI para poder funcionar ese esquema. Porque ya de por sí necesitabas 5 para hacer financiar el Estado. O sea que si vos querías crecer, necesitabas tener 3 o 4 puntos al privado. O sea que en total te da 9 puntos del PBI de déficit en cuenta corriente. Eso era explosivo. Encima, como eso no pasa, vos sabés que hay una regla del pulgar en el mundo que es más de 5 puntos de déficit en cuenta corriente no sostenible. Esa es la gran regla de pulgar en el mundo. Lo que sucede es que todo el financiamiento fue financiado al sector público. Yo creo que Argentina probablemente vaya a déficit en cuenta corriente. Espero que creo que van a ser menos del 5% del PBI. Por ahora son moderados. El FMI estima para este año 0,5% del PBI. Estamos hablando eso es nada. Pero digamos, si vos me decís, che, Argentina va a tener déficit en cuenta corriente. De 3.000 millones de dólares, pero ponele que sea un punto del PBI, 6.000 millones de dólares. Ponele que sea 2 puntos del PBI, que es lo que tienen muchos de los países de la región, ¿no? Sí. Son 12.000 millones de dólares. Pero Macri tuvo 5 puntos del PBI, sí. Eran 30.000 millones de dólares a valores de hoy. Y te lo tenían que llegó a ser más de eso. Claro, eso te voltea. Más de 5 puntos del PBI te voltea yo me acuerdo de haber trabajado en la época en empresas de administración de carteras y era como la regla del pulgar que teníamos todo en la cabeza. Más de 5 puntos del PBI, prepárate porque se te viene, le pasó a Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es,
seguramente hace una economía con tipo de cambio real apreciado. O sea, ¿qué significa apreciado para mí? Por debajo de 1.500 pesos a precio de hoy. Seguramente vamos a una economía con déficit en cuenta corriente. Y ahora, para que todo eso sea sostenible, vos tenés que encontrar cuál es el punto donde eso funciona bien para Argentina. Que va a ser probablemente un tipo de cambio que va a estar por debajo de 1.500, sí, arriba de cuánto. Y ahí ya 1.000 es mucho, eso para mí lo vamos a ir viendo. Si es 1.000 es muy bajo, o puede ser 1.100, o puede estar, me imagino que eso también va a depender de las condiciones de mercado. No es lo mismo un déficit en cuenta corriente y un dólar, el dólar cuando la soja está en 380 o si está en 400 o 500, 600, ¿no? O 190. Entonces, me imagino que eso va a pasar. Ahora, los shocks externos son un problema, son un tema para una economía como Argentina, que casi todo el ahorro argentino está en el exterior, porque eso hay que tener claro. El ahorro argentino está en activos externos, o en el exterior, como decimos, o sea, en dólares o lo que fuera. El resultado de eso es que los shocks externos son un tema delicado. Por eso las excesivas apreciaciones argentinas, sobre todo cuando eran para financiar al sector público, terminaban siendo explosivas, ¿no? 5 o 6 puntos de PBI, baja a cero, un déficit en cuenta corriente, 5 o 6 puntos de PBI, cuando baja a cero es demoledor, ¿no? Sí. Que es lo que vivimos en Argentina siempre, esa demolición del déficit en cuenta corriente.